La bondad, virtud, trastorno y molestia social. ¿Cómo es posible que en este concepto de bondad convivan la noción de virtud, de trastorno psicológico y al mismo tiempo de molestia social? Entonces vamos a desandar este camino hacia el conocimiento un poco más profundo de la bondad. Desde la etimología y el concepto, la bondad viene del latín bonus, que significa bueno, y el sufijo dad, que implica cualidad, es decir, cualidad de lo bueno. A su vez, la palabra bueno proviene de duonos, que es eficiente y correcto. Vale decir que es una cualidad, la bondad, que tiene como consecuencia que produce acciones eficientes y que son correctas. El concepto implica natural inclinación a hacer el bien, virtud para las tres principales religiones de Occidente y también para la filosofía, que la conecta con la virtud moral, con la virtud de ética, ¿verdad? Las tres principales religiones de Occidente consideran una virtud también como una cualidad humana importante. En Oriente también se la considera, pero haciendo el énfasis más en la idea de compasión. También podemos decir que implica blandura y apacibilidad de genio. ¿Qué es esto? Quiere decir que la persona bondadosa es una persona que vive en calma, que vive en armonía. Para el mundo griego, la palabra bondad se dice agathosune. No sé bien cómo se pronuncia, pero es agathosune como se escribe, que implica rectitud de corazón y de vida. La enunciaban los griegos como eudaimonía, que quiere decir felicidad o prosperidad. Conectada también con la palabra arete, vuelve a aparecer, que quiere decir virtud, arete en griego. Phronesis, que en griego quiere decir sabiduría práctica. Es decir, que son todos conceptos muy elevados los que definen a la bondad. Y la bondad está en relación directa con la empatía y también con el altruismo, ¿verdad? La empatía es el movimiento de ver el sufrimiento del otro y comprenderlo, pero la bondad y el altruismo hacen que se pongan en ejercicio conductas para ayudar al otro que está sufriendo, pero están relacionadas desde el punto de vista biológico. Jean-Jacques Rousseau, en el Emilio de la Educación, nos dice: el hombre es bueno por naturaleza. Nos dice que naciendo bueno en su naturaleza humana, es pervertido, es corrompido por la civilización, que es la que corrompe, valga la redundancia, esa bondad originaria del salvaje, que es bueno, que es dado a cooperar, que es dado a sentir empatía. En la misma línea de pensamiento, Emmanuel Kant nos dice, justamente en Conjeturas sobre los comienzos de la humanidad, habla que el hombre en la naturaleza también nace en un estado de bondad. Pero ¿qué sucede? Cuando comienza el desarrollo del cerebro y adquiere la conciencia de orden superior, ¿verdad? Comienza a transicionar de las leyes del instinto, que es fiel a la especie, a las leyes de elección particular, que él obviamente lo determina como el libre albedrío, la elección particular de cada uno. Por lo tanto, digamos que el libre albedrío, según Kant, es el universo de la discordia y el mal. Justamente por esto que nos saca del mundo previsible de los instintos, donde los animales, o cuando éramos nosotros animales en desarrollo, el instinto marca todo. El instinto, la hembra está
capacidad para recibir al macho y aparearse en un momento dado del mes, no siempre. Cada especie tiene su ciclo. El animal sabe dónde ir a buscar comida, qué tipo de comida, pero no es que lo sepa, no es un saber consciente, es un saber instintual. Junto con Freud decimos, en el hombre, es decir, en la especie humana, los instintos están perdidos. En esa pérdida de los instintos se desarrolla el deseo, se desarrolla la imaginación, ¿no? El deseo y ya va más allá de la necesidad. Por eso Kant dice que el libre albedrío nos llevó a querer mucho más de lo que nosotros necesitamos para vivir. Surge entonces de la teoría psicoanalítica el impulso y el deseo. Nunca nos conformamos con nada. Si tenemos 3 pares de zapatos, queremos 10. Un hombre le gusta un auto, pero después le gusta otro. Y así vamos. El deseo es metonímico, quiere decir que va pasando ese mismo deseo de objeto en objeto. Y la imaginación, como decía Kant, que realmente nos hace ver ilusiones e imágenes en nuestro cerebro que en el mundo animal no se generaban sin duda. Yo en mi libro, Feminidad Holística, tu esencia de mujer, tengo justamente en la página 77 la estructura molecular de la visión holística, porque esto es algo referido a la mujer, es un ensayo, una tesis, y aquí están señalados estas cuestiones, ¿verdad? Y lo que dice Kant, que la imaginación crea inclinaciones desacordes con la naturaleza. De modo que tenemos en cuenta esta parte de la teoría, pero ahora nos vamos al otro extremo de esta teoría, este pensamiento. En el Leviatán, Thomas Hobbes nos dice: el hombre es malo por naturaleza, es decir, que el hombre cuando nace está en estado de salvajismo y es la dinámica de todos contra todos. Por eso habla que tiene que surgir el Leviatán. El Leviatán era un monstruo mítico marino, pero él en el Leviatán, o la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil, de hecho está encaminado hacia los análisis políticos, dice que el Leviatán es el Estado, es decir, es un monstruo necesario. ¿Por qué? Porque ese salvaje que somos nosotros debe ser encauzado a través de las normas, a través de las reglas, a través de la ley, porque si no nos matamos todos contra todos. Evidentemente algo de razón tiene Hobbes hoy en día en que las leyes y el Estado digamos, ya no regula esas cosas y el hombre está dado al frenesí de la violencia, de hacer lo que quiere. En fin, es una época en donde nos hemos desestructurado de las normas morales. Thomas Hobbes en un punto nos dice, el hombre es lobo para el hombre, es un lobo para el hombre. Pero también algo que no se dice es que, continuando la frase, nos comunica que el hombre puede ser un dios para el Dios si quiere también. Junto con Rousseau, porque Rousseau no es que proponía que como somos seres buenos por naturaleza, regresemos a los bosques, a vivir así en salvajismo. Rousseau proponía salvarnos dentro de la civilización misma, un poco a través de las leyes, un poco a través de las normas morales. Pasan los siglos y llegamos al elogio de la bondad, y aquí vemos al gran escritor León Tolstoy, que ustedes conocerán, que escribió La Guerra y la Paz, Ana Karenina, un gran escritor del realismo ruso. En sus últimos años de vida, ya muy enfermo, quería escribir un libro para la masa, para dejar algo, para dejar consejos, y escribe Calendario de la Sabiduría, que se los recomiendo, está en Amazon. Calendario de la Sabiduría, ahí él en un punto dice: la bondad es para el alma lo que la salud para el cuerpo. Cuando la posees, no te das cuenta. Claro, la persona que es buena actúa esa bondad. ¿Por qué? Porque no está manipulando ese sentimiento
ni está provocando un acto de bondad para recibir algo a cambio. The Age of Empathy, en la edad de la empatía, de Franz de Waal. Franz de Waal es un primatólogo, etólogo, psicólogo, que estudió muchísimo el desarrollo de la bondad y de la empatía en los animales y por lo tanto también en el hombre. Él es profesor de la Cátedra de Psicología, fue profesor de la Cátedra de Psicología de la Universidad de Emory. Y nos dice en este libro, está en nuestra naturaleza sentir empatía hacia los demás para colaborar entre todos y evitar la extinción de la especie. Es decir, aquí de alguna manera coincide con Rousseau, ¿verdad? En El origen de las especies, Charles Darwin, de manera muy curiosa, nos dice esta afirmación: la bondad sería nuestro instinto más fuerte y valioso, ya que posibilitaría la supervivencia no solo de la especie humana, sino de todos los seres vivos. Increíble que de alguna manera aquí se contradice, porque la teoría de la evolución nos habla de la supervivencia del más apto. Antes se decía del más fuerte, pero en realidad dice el más apto. Pero ahora, además, en este libro, en realidad, no ahora, sino en su momento, él incluye la bondad como un instinto que nos puede llevar a sobrevivir. Porque cuando yo cometo un acto de bondad con quien lo necesita, estoy creando una cadena de actos bondadosos que nos llevan, por supuesto, a la supervivencia, a la colaboración, la cooperación, que hoy en día se ve poco porque es un mundo altamente individualista. A partir de la emergencia del libre albedrío, como decía Emmanuel Kant, bueno, nos hemos vuelto cada vez más cerrados sobre nosotros mismos hasta llegar al individualismo, más acérrimo. Entonces, en base a estas afirmaciones, venimos programados para practicar la bondad y nos auxiliamos con Jerome Kagan de la Universidad de Harvard. Jerome es un gran psicólogo de la universidad, un hombre premiado, que sostiene que nuestro cerebro está programado para la bondad. Y nos dice, en un medio hostil no sobrevive el más fuerte, sino el que dispone de una mejor red de apoyo. Qué notable, este pensamiento de la red de apoyo. Hoy en día estamos perdiendo nuestra red de apoyo primaria, que es la familia. Los hijos ya no tienen la familia, los padres que están allí auxiliándolos en todo momento, ¿verdad? Entonces se pierde esta red de apoyo, el mundo es hostil, como estamos viendo hoy, y estamos creando, sin darnos cuenta, por lo tanto, hijos más débiles, personas que no son fuertes. En esta línea de pensamiento, y lo que yo les estoy hablando de que hoy en día se han perdido las redes de apoyo familiares, este gran pensador, investigador, escritor, Dr. Dashiell Kertner de la Universidad de Berkeley, y que además es director del Instituto de Estudios sobre la Bondad, escribe, entre otros, este libro, Born to be Good, la ciencia del sentido de la vida, es decir, nacemos para ser buenos, y ese es el propósito de nuestra vida. Y allí, en consonancia con lo que habíamos elaborado en la imagen anterior, este escritor nos dice, los valores que vertebran nuestra sociedad moderna derriban nuestra tendencia natural hacia la compasión y la bondad. Es decir, esto es lo que está pasando hoy en día. Los valores, ¿qué valores? Son antivalores, porque no podemos hablar de cualidades negativas como valores o como virtudes, son antivalores que gobiernan nuestra época. Entonces venimos programados para practicar la bondad. ¿Y dónde nos programamos, verdad? Ahora lo vamos a ver en unos segundos. Nos dice además que debemos practicar la compasión mindful. ¿Qué es eso? Es una terapia, pero le doy los lineamientos generales, ustedes pueden investigar.
Es a través de visualizaciones, visualizar el sufrimiento de aquellos que amamos o de un amigo, ponernos en los zapatos de esa persona, sentir, visualizar como si uno estuviera dentro de ese problema que el otro está. Y entonces, una vez que podemos sentir esa empatía, somos capaces de desarrollar lentamente esta cualidad de la bondad hacia el otro. Recordemos que la empatía es ese sentimiento, es sentir, es moverse con el otro, estar en los zapatos del otro. Pero la bondad, el altruismo, ya implica hacer algo para ayudarlo. Entonces, el cerebro está programado también para la bondad. Y vamos a la neurobiología de la bondad. A eso se refería Jerome Kagan cuando hablaba justamente de que estamos programados para la bondad, que nuestro cerebro está programado. Y resulta que la bondad comparte una serie de caminos neuronales y conexiones neuronales con la empatía, con la compasión en el cerebro límbico. Y ahí tenemos, esa es la zona de la empatía, que es la ínsula. También la ínsula se habla de ese lugar del amor, donde surge el amor. Y fíjese que cuando usted comete un acto, realiza un acto de bondad, es muy beneficioso para nuestra salud. Fíjese lo que ocurre en nosotros, en ese acto de bondad, en ese momento placentero y único de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, porque estamos hablando de la bondad pura, no de esperar nada a cambio. Reduce el cortisol, la principal hormona del estrés. Reduce la inflamación crónica. La inflamación, usted sabe que la inflamación de los tejidos, de los órganos, es la precursora de enfermedades físicas y también mentales. Una persona con inflamación, una persona con un nivel de cortisol crónico elevado, tiene además un conteo de glóbulos blancos menor. Los glóbulos blancos son justamente las células del sistema inmunitario. Libera oxitocina también, que es la hormona del amor, del encuentro, del abrazo, la hormona que se libera cuando dos personas se aman y se dan un beso, que se libera cuando estamos con aquellos que amamos. Hay estudios que implican que las mujeres cuando estamos juntas desarrollamos mucha oxitocina. Por lo tanto, mejora el sistema inmune y mejora la salud en general. Muchas cosas para tener en cuenta, para poder poner en práctica hoy mismo la bondad, pero hace el bien pero sin mirar a quién, dice la frase, sin duda, eso es lo que debemos hacer. Ahora vamos al otro lado de la bondad. ¿Qué esconde la bondad excesiva? Ya sea un ataque de bondad súbita o una persona constante. Y acá cuando hablamos de bondad excesiva, estamos hablando de aquellos que nunca piensan en sí mismos y que siempre realizan actos de bondad. Por ejemplo, ayudar con plata a los amigos le piden constantemente, pero los amigos lo están abusando. Entonces, a pesar de que él se está hiriendo, está perdiendo dinero, está de alguna manera bajando su autoestima porque de alguna forma lo quieren por eso nada más. Entonces eso es la bondad excesiva, la bondad que no tenemos que practicar, porque en la Biblia dice, quiere a tus semejantes, ama a tus semejantes como a ti mismo, aunque uno se tiene que amar también. Y entonces, ¿qué puede esconder? Y esto es todo tentativo. En la psicopatología vemos la depresión mayor. Y en la depresión mayor hay intención de suicidio, es decir, atención mamás, papá con los niños, con los jóvenes, que de pronto empiezan a regalar sus cosas, sus pertenencias, sus libros, su ropa, y ustedes dicen, bueno, tengo un hijo dadivoso, tengo un hijo bueno, tengo un hijo altruista. Atención, porque puede estar despidiéndose a través de esos actos, puede estar diciéndole adiós a la vida, regalando sus pertenencias. Puede pasar en los mayores también, en la gente grande. En la bipolaridad fase 1, la fase maníaca,
El tipo 1 tiene una fase maníaca y una fase depresiva. En esta fase maníaca, las personas padeciendo tal circunstancia se sienten Dios, así como el bipolar se siente nada, un descarte en la fase depresiva, en la fase maníaca se siente Dios y es capaz de regalar todas sus cosas, de vender también propiedades, de vender cosas, pero también de regalar y regalar, al punto de quedarse él sin nada, sin posesiones, sin ropa, él o ella. Atención con esto, vamos a ver, vamos a estudiarlo. Desde la psicología tenemos el síndrome del niño bueno, que es un trastorno y ahora lo vamos a ver, y desde la psicología social la derogación de los bienhechores. Vamos a ver qué implica esto. Entonces, ¿cuál es el síndrome del niño bueno? Es un adulto que tiene este síndrome. Sin duda, cuando fue niño, pasó por circunstancias, por traumas, quizá maltrato de los padres, quizá los padres los transformaron en un ser servil, ¿verdad? En un ser, y los niños hay que enseñarles a hacer la cama, a levantar la mesa, ayudar con los platos, todo eso. Pero un ser servil que no puede pensar en él, sino que está en función de lo que los padres necesitan. Estos niños maltratados, porque eso es un tipo de maltrato, van a intentar sobrevivir y van a intentar defenderse, diciendo a todo que sí, tratando de ser los más buenos posibles. Y llegan así a la adultez y como no lo han resuelto, se relacionan con los adultos de su época de esta manera. Entonces, las características son actitud conformista y pesimista. Ellos se muestran muy bien, pero en el fondo están pesimistas y son conformistas. Está bien con esto, este es mi rol en la vida, yo nací para ayudar a los demás y olvidarme de mí. Prefiere pasar desapercibido porque es tímido, acepta lo que le dicen y acepta que lo juzguen. Y por ahí hay gente que hasta lo puede insultar o la puede insultar y no importa, está bien. Bueno, este es mi destino. No intenta nada por miedo al fracaso. No discute y no se defiende cuando alguien puede hablar mal de él en su presencia. El deseo de los demás lo antepone a su bienestar. Vale decir que él puede llegar a estar muy mal, a no pedir ayuda, con tal de ayudar a los demás. Esto sin duda es una patología. No ha puesto límites, porque hay un límite entre mi necesidad y mi deseo, la necesidad y el deseo de los demás. Es decir, si a un amigo o a un querido uno le pide dinero, de pronto uno se lo da, pero si lo vuelve a pedir segunda y tercera vez, uno tiene que poner el límite, decir, no, mira, ahora en estos momentos no puedo. Porque hay gente que no se ubica y hay gente que captura rápidamente a estos bondadosos patológicos y los abusa. ¿Cuál es la personalidad previa del síndrome del niño bueno? Tiene baja autoestima e inseguridad, dependencia emocional de las figuras que están a su alrededor, mucha ansiedad, pero una ansiedad ya en incremento, menor autoconocimiento, porque claro, se la pasa tratando de conocer cómo son los demás para ver cómo los puede conformar, cómo los puede complacer y no se conoce él o ella. Relaciones menos auténticas, obviamente. Y necesidad de aprobación constante. Para que me aprueben y encontrar la aprobación que no me dieron mis padres, voy a ver si los ayudo y me estiro a lo máximo para lograr esa aprobación y que me quieran. Sentimiento de culpabilidad, cuando no ayuda a alguien se siente muy mal, se siente realmente culpable, por eso continúa con este camino autodestructivo. Y tiene obviamente miedo al rechazo. Ahora vamos a la sociología y vemos aquí la derogación de los bienhechores. La bondad como desventaja social. En efecto, la bondad como desventaja social existe. Nos auxiliamos entonces con un gran investigador, Simon Gaichner, de la Universidad de Nottingham en Londres, que también es psicólogo y además economista,
y realizó una serie de estudios. Estos estudios consistían en armar 4 grupos y a cada persona que integraba cada uno de los grupos le daba una ficha que implicaba un determinado valor económico, determinada cantidad de dólares. Entonces se les pedía, fueron 10 rondas, que al final de cada ronda todos contribuyan con una parte de ese dinero a un pozo común. De ese pozo común, el 40% se iba a distribuir a cada uno de los integrantes del grupo. Por supuesto que los más tacaños no contribuían con nada, esto era una cosa evidente. Y entonces el grupo, a instancias de quien lo dirigía, Simón Geister, les pide que, bueno, que de alguna manera le den una condena a cada uno de ellos. Los van a echar o los van a dejar. Y sin duda estuvieron de acuerdo en echarlos. Pero no solo echaron a los tacaños, echaron también a aquellos que dieron de más, aquellos que fueron buenos y dieron de más. ¿Por qué? Porque sospechaban en el fondo que era una manipulación para lograr algo. Y esto es un trazo que se desarrolla en los chicos a los 8 años y que nos viene de nuestro pasado prehistórico. Este tema de desconfiar de una persona tan buena. ¿Y por qué es tan buena? Algo busca, algo quiere. Y entonces seguimos con otra investigadora, Nicola Raihani, Universidad del Colegio de Londres, que es profesora de evolución y comportamiento. Y ella nos dice, en The Social Instinct, cómo la cooperación shaped the world, cómo la cooperación le dio forma al mundo que vivimos. Equilibrar nuestra generosidad, eso nos dice, es lo más importante, para que se nos vea como cooperadores y buenos, sin despertar la sospecha de que estamos actuando únicamente por el estatus, para que no se presuma el altruismo egoísta, vale decir, estoy dando, me estoy volcando, pero estoy esperando que algo suceda. Y esto se comprueba, por ejemplo, en Facebook, cuando personas publicitan que han realizado actos de bondad, de altruismo, han dado dinero, han dado tiempo. Estas cosas no se ven bien. Estas cosas provocan la derogación de los bienhechores, es decir, la derogación es el rechazo, el vernos mal de aquellas personas que hacen el bien. Es decir, que nos aconseja, haz tus mejores obras en completo secreto. Esto es muy importante, porque además, si estamos usando una bondad pura, si somos virtuosos, desde ya que no necesitamos que los demás se enteren para buscar aprobación. Lo hacemos por el bien de la otra persona nada más. Después decimos también que las acciones bondadosas pueden acarrear consecuencias nefastas a largo plazo y a corto plazo. Y a lo mejor una acción, digamos, egoísta o malintencionada puede en el largo plazo representar algún tipo de beneficio. En la última gráfica vemos allí el imperativo categórico. Lo vemos a Kant entre el bien y el mal. Y entonces él nos decía, elige siempre el bien. Vive tu vida como si cada una de tus acciones fuera a convertirse en ley universal. Y el imperativo categórico se contrapone al imperativo categórico que hacen el bien para lograr algo, para que me vean, para que me premien. Es decir, que este imperativo hipotético, que son los dos grandes imperativos de Kant, no debe convertirse desde ya en ley universal, sino hacer el bien sin mirar a quién y sin publicitarlo. Les agradezco mucho su escucha de esta conferencia y los espero en la próxima oportunidad. Hasta entonces.